El Laoconte y sus hijos, ahí en el Parnaso de la escultura griega antigua, con la Venus de Milo, con el Discóbolo de Mirón, con la Victoria de Samotracia, con el Toro Farnesio. ¿Qué es lo que hace a esta pieza tan famosa? ¿Por qué es trascendente para la historia del arte? ¿Y por qué también hay tanto mito y tanta leyenda detrás de ella? Les doy la bienvenida un nuevo viernes. Como ustedes saben, cuando arrancamos el año acá, nos ponemos a salpicar un poquito cada tema. Y hace un montón que no hablábamos de antigüedad, hace mucho que no hablábamos de Grecia, y hace bastante, creo yo, que no hablábamos de escultura. Ya saben que a veces me resisto un poco a tratar la idea de la escultura, no porque no me guste, ni porque me parezca algo que más que vale la pena, sino porque para hablar de escultura se necesita un buen fotógrafo. Quiero decir, sin una buena fotografía que dé cuenta de la densidad matérea de la obra, sin poder observarla desde distintos puntos de vista, a veces es bastante difícil dar cuenta de una pieza. Entonces, me pongo un poquito exigente y me cuesta conseguir a veces las fotos adecuadas para poder encararla. Ahora, el Laoconte y sus hijos es una pieza más que fotografiada, es una pieza que se ha modelado en 3D, es una pieza de la que hay algún que otro video en buena calidad, con lo cual creo que la vamos a poder trabajar bien. Además de todo eso, es una pieza que excede su propio ejercicio. Quiero decir, la propia cosa técnica, y tiene 1000 disparadores. Hoy, como siempre, nos ponemos ambiciosos. Vamos a tratar de recuperar a fondo todo lo que implica el Laoconte y sus hijos, así que les cuento de qué viene la propuesta. Por supuesto, vamos a hablar de escultura griega antigua. Dentro de eso vamos a hablar de qué es esto de la cultura helenística, y en función de ello, los debates que se dan acerca de su datación. Vamos a tratar en este orden de dar cuenta de por qué es un grupo escultórico, la historia de su descubrimiento, los mitos, bulos que nacieron a partir de eso. Vamos también a hablar de copias y recreaciones que se han hecho por parte de otros artistas. Vamos a hablar del impacto en otras disciplinas, aunque más no sea mencionarlo, en tanto a las reflexiones que ha provocado. Y vamos a problematizar sus fuentes, algo que a mí me encanta. Vale decir, realmente, ¿en qué historia se basó esta pieza? Entonces, la presentamos ya con algunos datos duros. El Laoconte y sus hijos es una pieza que se descubrió en el año 1506 en el Esquilino, en Roma. Esto también lo vamos a problematizar. Y como ustedes ven, aparece atribuida a Atenodoro, Polidoro y Egesandro. ¿Por qué es esto? Porque apenas se la descubrió, se asoció esta pieza con una obra que había descrito Plinio, en donde él detalla que estos escultores de la escuela de Rodas habían hecho un grupo escultórico en relación a la historia del Laoconte y sus hijos. Hoy por hoy está en el Museo Pío Clementino, y en función justamente de esta atribución se la data más o menos, y como ya anticipé, lo vamos también a problematizar, en el siglo I después de Cristo. A grandes rasgos, antes que escarbemos y nos metamos en problemas, el tema de esta pieza tiene que ver con una historia mitológica en relación a lo que pasó durante la guerra de Troya. ¿Se acuerdan esto, no? Los aqueos habían ofrecido a los troyanos un caballo maravilloso de madera como señal de buena voluntad, de disposición para subsanar este problemita que estaban teniendo. Hubo ahí alguna historieta por el cual personajes como Sinón y Odiseo, su primo, tratan de convencer al rey Príamo de Troya de que acepte el caballo. Laoconte, ahí viene nuestro protagonista, era un sacerdote del templo que se dio cuenta de inmediato que eso era falso, que eso iba a implicar la destrucción de Troya. Por supuesto, exhorta a los troyanos y les dice: ojo con ese caballito, préndanlo fuego, o rechacen esta ofrenda como sea, porque nos vamos a meter en problemas. Como no le creían, Laoconte le dice a Príamo, al rey: mirá, vamos a sacrificar un toro, ahí charloteamos un rato con los dioses y vas a ver que van a decir que lo prendamos fuego. Ahora, ya sabemos que en la historia de Troya está metido más de un dios y más de una diosa. Atenea y Poseidón
estaban del lado de los griegos. Por lo tanto, intervinieron y dijeron, vamos a callar a este sacerdote que se cree. Hicieron que salieran unas enormes serpientes marinas que se dirigieron hacia Laoconte y sus hijos y los asfixiaron. Esto para los troyanos fue clarísimo. Este Laoconte se había chamullado todo y los dioses se indignaron. Así que venga el caballo, ya sabemos qué pasó después. A ver, esta historia no solamente impacta en lo que será la mitología o la historia griega, sino que también tiene un fuerte impacto en Roma, porque es a partir justamente de la destrucción de Troya que Eneas viaja. Y será la otra historia de la fundación de Roma. Con esta idea general, vamos a la pieza. Lo que vemos es que es una escultura tallada en mármol enorme, un tamaño bastante más grande de lo habitual, de 2,42 metros de altura. Es un grupo escultórico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de 3 figuras que aparecen ahí, más serpientes. Uno de ellos, el del centro, es un hombre barbado, musculoso, parece anciano, pero vean ustedes que tiene un cuerpo atlético, es de un tamaño muchísimo mayor, y al costado hay 2 jóvenes. Vamos a debatir después si son niños, jóvenes o qué. Como fuere, son figuras juveniles. Y lo otro que vemos son las serpientes, ¿no? Que los están envolviendo para, por supuesto, asfixiarlos y matarlos. Cuando vemos este grupo escultórico, claramente entendemos que hay una estructura piramidal muy jerarquizada. Y lo que estaría representando, como ya imaginarán ustedes, es el momento exacto en que las serpientes marinas ya están sobre los cuerpos de nuestro sacerdote troyano y sus 2 hijos. Es más, vean ustedes que una de las serpientes está mordiendo el torso del Laoconte. Esto dio después para amplios debates sobre qué tipos de serpientes serían, ¿no? Porque no es lo mismo la estrangulación que la mordedura. Pero bueno, tenemos mucho todavía para hablar por delante. ¿Qué es esto de grupo escultórico y qué es esto de esculpir el mármol? A ver, en escultura, el escultor se expresa creando volúmenes. Esos volúmenes pueden estar dotados de espacio y pueden ser que se correspondan con un solo personaje o con varios personajes. En general, si hablamos, por ejemplo, del mármol o de la madera, se habla de determinados instrumentos como la talla, como el cincel, pero también es cierto que, por ejemplo, en Grecia, el tipo de escultura predominante era aquella que se hacía por fundición y moldeado. Aún así, y por cuenta de que en general, todo aquello que tenía que ver con los metales se podía fundir para la guerra, entendemos fuertemente la escultura antigua, y en este sentido me refiero a Grecia y a Roma, como predominantemente hecha de mármol. Es decir, un tipo de escultura que remite más fuertemente a la talla y no al moldeado. Por supuesto, hay 2 formas de encarar la talla, lo cual abre como 2 grandes escuelas, por decirlo de alguna manera, con importantes debates durante el Renacimiento. Y de hecho, lo voy a citar a Vasari. Cuando él habla del prólogo en Las Vidas, que menciona la arquitectura, la escultura y la pintura, como las disciplinas que hacen al arte del diseño, dice: el escultor saca todo lo superfluo y reduce el material a la forma que existe dentro de la mente del artista. Esto es algo de lo que se hace eco a Miguel Ángel. En realidad Vasari se basa en Miguel Ángel para decir esto. ¿Por qué? Porque se acuerdan cuando hablamos de los trucos de Miguel Ángel aquí hace bastante tiempo ya, que para Miguel Ángel había un bloque único y dentro de ese bloque estaba contenida la imagen. Entonces, para él, esculpir significaba liberar a esa figura para que emerja. Por supuesto, la otra forma de esculpir es por ensamblar, o sea, desarrollar las piezas por separado y luego encastrarlas, juntarlas. Esto en algún momento dará pie a un montón de técnicas que no necesariamente tienen que ver con el mármol, ¿no? Lo que más en la modernidad se llama ensamblaje o, como yo digo, una suerte de collage, pero de escultura. Por supuesto, la escultura puede ser un bajo relieve, un alto relieve o una escultura de bulto. La escultura de bulto es la que es completa, es decir, que uno la puede recorrer. Que sea de bulto no necesariamente quiere decir que sea una escultura que se pueda ver desde cualquier lugar. Hay esculturas que tienen una vista privilegiada. Por ejemplo, el Laoconte tiene una vista privilegiada que es
la de frente, como mucho de costado. Si uno lo ve desde atrás, está tallado, pero está claro que la calidad de la talla es mucho menor porque no es lo que importa, no estaba pensado para que sea visto desde atrás. Ahora, para que todos sigamos en la misma sintonía, 2 palabritas para la escultura griega. Cuando uno habla del mundo griego dice, la escultura clásica. Bueno, creo que esto ya lo he dicho más de una vez, no toda obra de arte griega es clásica. Grecia pasó por distintos periodos. Uno de esos periodos es el clásico, correcto, pero no es el único. Por ejemplo, cuando hablamos de escultura, lo primero que tenemos son imágenes, no necesariamente en un sentido de retrato, que son los kouroi, los kouros, que eran imágenes de atletas con una cierta sonrisa, la famosa sonrisa arcaica, y que se parecen bastante más a la escultura frontal egipcia. Luego viene, sí, la etapa de un modelado, de un tallado clásico. Aparece nuestro amigo ahí, Praxíteles, con su curva, en donde se busca una suerte de proporción y armonía en las formas, muy delicadas, casi andróginas. Vale decir, se establece una suerte de canon, el canon clásico praxiteliano. Y luego tenemos la escultura helénica, que es posterior, en donde hay una acentuación no tanto en la perfección del canon, sino en la gesticulación, en los movimientos, lo que se asocia habitualmente con una suerte de barroco. ¿Por qué? Porque lo que se busca, lo hemos hablado acá cuando hablamos de la escultura, el boxeador, lo que se busca es la expresión, no tanto la perfección. Es decir, hay un foco en las emociones. Por supuesto que se buscan cuerpos atléticos, ejemplares, pero las caras pueden ser las caras de un viejo, como en el caso de el Laoconte. Esto nos lleva en concreto a la datación del Laoconte y sus hijos. Al día de hoy, recontradiscutida, Cuando presentamos la obra hablamos de el siglo I después de Cristo. Bueno, hay distintas fechas. Algunos dicen, no, esto es del siglo I antes de Cristo, porque si nos estamos refiriendo al arte helenístico, tendría que estar datada entre el 170 y el 150 antes de Cristo. Pero ¿qué pasa? No se sabe al día de hoy si esta pieza es original griega o es una copia romana. ¿Qué es lo que todos ya sabemos y dijimos hace un rato? Que los griegos en general armaban sus esculturas en base a fundición, a modelado, no tanto al esculpido. Lo que tenemos hoy es una enorme cantidad de muestras de escultura griega gracias a los romanos que se dedicaron a copiar todo lo que veían. Entonces, no es lo mismo si es una copia romana. Y acá entra nuestro amigo Plinio de nuevo, que es la fuente principal que tenemos, o la que se tomó como la que correspondía. Porque Plinio cuenta que en el palacio del emperador Tito había una escultura de 3 escultores de la isla de Rodas: Egesandro, Polidoro y Atenodoro. Escuela de Rodas, período helenístico. Ahora, no menciona ni la fecha, ni el comitente, digamos, ni el mecenas. En función de esto, quienes lo asocian estilísticamente con el período romano, usan esta datación anterior a la era común y dicen, si esto era de los escultores de la escuela de Rodas, tiene que ser del siglo I antes de Cristo. Esto, por ejemplo, cambia porque a mediados del siglo XIX, Richter se plantea todo esto y dice, bueno, a ver, estos nombres de estos escultores, como Egesandro, Atenodoro, eran re comunes. ¿Cómo sabemos que eran necesariamente los que esculpían en el siglo I antes de Cristo? Y además identifica el estilo del Laoconte con esta pieza, que es el altar de Zeus de Pérgamo, friso, donde se representa la lucha entre los dioses del Olimpo y los titanes, ¿no? La titanomaquia. Sobre todo haciendo foco en la expresión del rostro del Laoconte. Ahora, otros dicen, pero no es tan parecido, hay muchas diferencias, hay otro tipo de expresión en los titanes, mucho más contenida respecto del Laoconte, y en esa discusión seguimos. Lo cierto es que igual en un momento se termina descartando de que fuera una pieza anterior a la era común, porque en 1957 se produce un descubrimiento fantástico en Sperlonga, en la zona del Lacio, de esculturas, grupos escultóricos en realidad, en la llamada Gruta de Tiberio. El estilo es muy cercano, se representan allí
temáticas que tienen que ver con el mundo homérico y se creen que fueron escondidas en esta gruta para que los primeros cristianos no las destruyeran. De allí que está medianamente aceptado que esta es una pieza muy probablemente del primero o segundo siglo después de Cristo. Y hasta ahí más o menos, porque los estudios sobre los mármoles no son concluyentes, hay mucho todavía para debatir acá. Lo cierto es que si nos remitimos al periodo helenístico y vemos el Laoconte, quiero retomar lo que dijo Polita en su momento. ¿Qué es lo que hay en el Laoconte estéticamente? El sufrimiento, la experiencia del dolor, fue probablemente el primer tipo de emoción personal que exploraron los artistas del siglo IV a.C. Lo que pasa con el Laoconte es que hace gala, sin ninguna duda, quizás de una manera exagerada, de todo lo que se dio en este momento en el periodo helenístico. A ver, el periodo helenístico, algunos también lo llaman periodo alejandrino, va desde justamente la muerte de Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque la expansión del imperio de Alejandro Magno implicó dos cosas. Por un lado, que el mundo griego y su cultura se extendiera por prácticamente Asia, norte de África y todo lo que ya conocemos. Y por otro lado, que el mundo griego y su cultura se viera impactado por los nuevos territorios. Es así que, si bien el canon clásico se sostiene bastante, empieza a aparecer toda esta cosa tan expresiva. ¿Hasta dónde llega formalmente el periodo helenístico? Bueno, hasta la muerte de Cleopatra, unos añitos antes de que naciera Jesús, es decir, en el 31 a.C. Ahora, esto no quita que luego estas piezas se siguieran reproduciendo a cuenta de copias romanas. Vamos a volver a la pieza, que es la que nos interesa. Por supuesto, uno encuentra características del arte helenístico aquí. Mucho dinamismo, ni hablar del virtuosismo, pero eso estaba dado ya desde antes también. Las posturas no son las del periodo clásico. Quiero decir, predominantemente no son esos cuerpos reposados, sino que acá hay dinámica en la propia talla de los cuerpos. Hay una suerte de batalla, contorsión, venas que brotan, los rostros afligidos, no son expresiones atemporales, ni perfectas en cuanto a un canon. Hay ciertos rasgos que tienen que ver con el periodo clásico, en los ojos, en los pelos, sobre todo de los hijos. Pero bueno, estas son sutilezas. El punto es que en la medida en que se quiere transmitir una emoción y que sintamos lo que le pasa a este pobre señor y a sus hijos, se busca un cierto naturalismo. No necesariamente tiene que ser verdad la cantidad de músculos que vemos ahí, ni las expresiones. Tienen que ser creíbles, tienen que ser sensibles a nuestros ojos. Y además vean ustedes cómo se capta el momento, ¿no? Un momento eternizado, pero muy potente. Dirá Gombrich, ¿no? Porque no hubo historiador del arte que no hablara de esta pieza. La manera en que los músculos del tronco y los brazos acusan el esfuerzo y el sufrimiento de la desesperada lucha, la expresión de dolor en el rostro del sacerdote, el desvalido retorcerse de los dos muchachos y el modo de paralizar este instante de agitación y movimiento en un grupo permanente, han concitado desde entonces la admiración. Las dos serpientes son un mundo especial ya en sí mismo, ¿no? Y los personajes, nuestro mismo Laoconte, ya no es un sacerdote, ya no tiene el favor de los dioses, es un simple mortal que está sufriendo por lo que le pasa a él y por la muerte de sus hijos. Si nos acercamos a las caras, vemos el dolor, esa expresión como pidiendo auxilio ante la propia muerte que se siente inevitable. Por supuesto, todo el conjunto en sí parece una escena teatral, exagerada en cuanto a la anatomía, la expresión. Cada personaje además está ante un momento distinto, ¿no? Uno ya está muerto, el otro está muriendo, como que cada uno está en su propia historia a su vez, y una escena que queda abierta. Todo esto, de alguna manera, son características importantes, típicas del periodo helenístico. Esta cosa emocional, el sufrimiento, el sentimiento, cierto patetismo, la contorsión, la tensión, el movimiento, nunca con tensión y tranquilidad, ¿no? Ahora, cuando uno ve una obra,
ya sea pintura o escultura, cabe preguntarse, ¿hay un mensaje? ¿Por qué esculpir el Laoconte? Algo que, por supuesto, también se pregunta Gombrich, ya que lo citamos. Bueno, a ver, uno podría decir, ¿qué es lo que se muestra acá? ¿Que no hay que perder el favor de los dioses? ¿Sería el mensaje? ¿O en realidad es como una imagen de la injusticia, de un mártir, porque él sabía que era lo que iba a pasar y lo terminan asesinando? Esta idea del profeta, ¿no? Que dice la verdad y que por eso es injustamente atacado. La verdad es que la mayoría de las conclusiones de los que se preguntan esto, y yo estoy de acuerdo, es que más allá de si hay un mensaje o un carácter moral en esto, lo que se busca es un momento de la mitología que apunte a desplegar el virtuosismo. Da la sensación de que hay mucho más interés por la exploración artística, por ejercer cierto virtuosismo y su potencialidad, y que la pieza sea valorada por eso, y no como una obra que invitara a la reflexión sobre la moral. Uno lo que ve ahí es el horror, es la tensión, es el drama, es casi como asistir a un espectáculo. De allí que la parte frontal sea la que nos tire por delante todo el patetismo, ¿no? Por eso para mí no es pensada como una obra para observar desde todos los puntos de vista. Ahora, mucho Laoconte. ¿Quién era realmente Laoconte? Se han llegado a armar hasta árboles genealógicos de Laoconte. Según Arctinos de Mileto, Laoconte era un hombre que había recibido el don de la profecía y la clarividencia, lo que te convertía en un sacerdote. Se supone que él había recibido esto de Apolo. ¿Por qué era importante la clarividencia en el mundo antiguo? Bueno, para saber qué iba a pasar. Si un pueblo, si una ciudad iba a una batalla, quería saber cómo iba a venir la cosa. En el mundo griego, entender si los dioses te iban a favorecer o no en una empresa, ya sea pequeña o importantísima, en la que te jugabas la vida, por ejemplo, se imaginarán que no era un asunto menor. El don de la visión, el don del oráculo, era típico del culto de Apolo. Ahora, para la antigua Grecia el sacerdote implicaba el celibato. Y yo dije Laoconte y sus hijos. Eso significa que Laoconte se casa. Se casa con Antíope. Toda una historia esa, ¿eh? Por lo tanto, se supone que pierde el favor de Apolo. ¿Se acuerdan quién andaba por ahí mandando serpientes, no? De esta manera se cree o se entiende que los troyanos perdieron el favor de los dioses. Junto con la maldición de Casandra, otro episodio que se representa bastante, que era sacerdotisa, hay como un combo ahí en donde los troyanos quedan un poco sin un contacto a favor con los dioses. Y acá viene algo interesante a lo que se dedican un poco más sobre todo los filólogos, y es también que sabemos que Laoconte se casa con Antíope y tiene 2 hijos, Antífanes y Timbreo. Y quienes estudian y saben de esto, por supuesto, dicen que no es casual el nombre de estos niños. Por un lado, se entiende que Laoconte elige al menos el nombre del segundo niño para aplicar la ira de Apolo, pero se entiende que todos los nombres, Laoconte, Antífanes y Timbreo, remiten a lo que se entiende como una etimología parlante, es decir, hay un mensaje allí. Esto lo estudió bastante Buxton. Timbreo significa literalmente el que habla en contra o el que está opuesto a la opinión dominante. Laoconte tiene la misma raíz que Laomedonte, uno de los fundadores del linaje real de Troya. Viene del término laos, que significa pueblo, es decir, Laoconte significa el que defiende al pueblo. Entonces, tenemos etimologías que hablan del que se opone a la opinión general, del defensor del pueblo y del vengador. Uno tiene que entender que no es casual todo esto. Ahora, vamos a pasar a una parte jugosa. ¿Cuándo se descubre el Laoconte? Sabemos que en el Renacimiento hay un interés muy fuerte por la antigüedad greco-romana, lo que se llama la antigüedad clásica. Se empieza a dar valor y a jerarquizar que todas esas cosas que andaban por ahí tiradas, medias rotas, valía la pena acomodarlas, estudiarlas, limpiarlas, aprender, usarlas como modelo. Lo cierto es que se hace un trabajo muy importante por parte de intelectuales, artistas, en el rescate de obras, en hacer ciertos inventarios de lo que se iba encontrando, en excavaciones, lo que implicó también, sobre todo, en el consumo de la aristocracia,
una cierta avidez por piezas antiguas. Por supuesto, todos se leían a Plinio y se lo sabían de memoria, porque Plinio había hablado de un montón de obras, entonces siempre estaba la expectativa de encontrar algo de lo que Plinio hubiese dado cuenta. Nunca se iban a imaginar que iban a encontrar esa escena de la que Plinio hablaba, de cuando se esculpió un grupo en el que estaba Laoconte y sus hijos siendo asfixiados por las serpientes. Lo cierto es que sabemos con certeza que el 14 de enero de 1506, casi por un milagro, aparece el Laoconte. El hallazgo fue fortuito, dio con él un labrador que estaba trabajando ahí en una campiña, llamado Félix Fredis. El tipo estaba cavando ahí unos viñedos en la zona de las 7 Salas, motivo por el cual se sigue discutiendo realmente dónde se encontró exactamente, en qué lugar. De hecho, verán ustedes si buscan información que la mayoría sostiene que fue encontrado en una finca cercana a Santa María la Mayor. Bueno, tampoco está tan distante una cosa de la otra. Lo cierto es que sí se tiene claro que fue exhumado de alguna manera. ¿Por qué es importante el lugar? Porque bueno, si estaba realmente en la zona de Santa María la Mayor, ahí había estado la Domus Aurea de Nerón y luego el palacio del emperador Tito. Y se acuerdan que Plinio dijo que había visto este grupo en el palacio del emperador Tito. Entonces no da igual cualquier cosa. Pero bueno, los registros que hay en el Vaticano no aclaran exactamente esto. Se entera el papa que estaba en ese momento, Julio II, gran protagonista de todas estas historias maravillosas del Renacimiento, y manda a Julio da Sangallo, el arquitecto, y a Miguel Ángel a que vayan a ver qué estaba pasando ahí. Con lo cual lo tenemos al propio Miguel Ángel como testigo privilegiado de todo este momento. Y él fue el primero que, mientras estaba viendo la excavación, pensó, esto es lo que relata Plinio. Por supuesto, Miguel Ángel y da Sangallo le dijeron a Julio II, tenés que comprar esto, olvídate, no te la podés perder. Se entra en negociaciones, pasaron unas cuantas cosas, los registros dicen pagó 600 ducados, y además de eso se le concedió a nuestro amigo Fredis una pensión vitalicia para él, para sus hijos y para todos sus descendientes, sacando de las rentas que en realidad correspondían a la iglesia de San Juan de Letrán. Esto después fue cambiado, León X devuelve las rentas a San Juan de Letrán y le concede a Fredis un cargo apostólico, algo que Winkelmann, a quien vamos a traer próximamente, fue y constató. En 1509, Julio II manda trasladar en realidad la pieza al Vaticano, junto a la Venus Fénix y el Apolo de Belvedere, ni más ni menos. Traigo un testimonio de lo que escribió 60 años después da Sangallo. La primera vez que estaba en Roma, cuando era muy joven, el Papa recibió la noticia del descubrimiento de algunas muy bellas estatuas en un viñedo cerca de Santa María la Mayor. Papa ordenó a uno de sus ayudantes que se apresurara y dijera a Giuliano da Sangallo que fuera y las viera. Así que salió inmediatamente. Ya que Michelangelo Buonarroti se encontraba siempre en nuestra casa, mi padre, habiéndole citado y habiéndole asignado el encargo del mausoleo del Papa, quería que él también lo acompañara. Me uní a mi padre y nos fuimos. Descendí hasta donde estaban las estatuas, cuando inmediatamente mi padre dijo, ese es el Laoconte que dice Plinio. Entonces cavaron el hoyo más grande para que pudieran sacar la estatua. Tan pronto como fue visible, todos empezamos a dibujar, conversando todo el tiempo sobre cosas antiguas, charlando también sobre las que estaban en Florencia. Cuando fue descubierta esta obra, tal como la podemos mirar hoy por hoy, por supuesto, le faltaban los brazos derechos al Laoconte y a uno de sus hijos. También faltaban la mano derecha del otro hijo y algunas partes de las serpientes. Así es como está hoy. Ahora, en ese momento, ustedes se imaginarán que se armó todo un debate para restaurarla. La belleza renacentista es una belleza completa. ¿Qué quiere decir? Que las piezas que se encontraban y no estaban completas se mandaban a los talleres de los escultores para que las completaran. Esto duró muchísimo tiempo. Bernini, en el barroco, unos 100 años después, trabajó muchísimo, en realidad su taller trabajó muchísimo restaurando piezas. Esto implicó grandes debates, la novedad, con lo cual el Laoconte fue famoso desde el primer segundo que se desenterró. Ahora, la verdad es que a pesar de faltarle algunas piezas, el estado de conservación era excelente. Tiene un nivel detallado absolutamente
fino, tiene una delicadeza de formas, un nivel de perfección y una composición tan calculada que hizo que se crearan ciertas historias, bulos, acerca de realmente cuál es el origen de esta pieza. Si sumamos lo que acabo de decir a otras cosas que acabamos de decir, como por ejemplo que había una anticomanía total, ¿no? Todo el mundo quería comprar piezas antiguas, que había escultores de la talla de Miguel Ángel y que por ejemplo Miguel Ángel fue uno de los primeros que estuvo ahí, se le achaca al pobre Miguel Ángel de ser un estafador, de haber hecho esta pieza, de haberla ensuciado un poco, de haberla enterrado y luego aparece y se ha encontrado. Esto parece ridículo, honestamente. Pero hay gente que todavía lo cree. De hecho, Miguel Ángel fue víctima de otros tantos bulos que darían cuenta a una entrada. Digo bulos en la medida en que hay cosas que son improbables como esta y hay otros que no están demostrados, como el famoso ángel y ta. Pero bueno, si existía la práctica de que, no sé, escultores hicieran una Venus, la enterraran, la ensuciaran y después dijeron que la encontraban, puede ser. Que Miguel Ángel, con la fama, con el dinero que tenía, además se dedicara a esto, suena un poco raro. Más allá de eso, al día de hoy hay gente que sigue, regodeándose con estas historias. Iba a decir carroñando, pero no, tampoco nos metamos con tanto. Porque hay gente que se dedica a investigar y cree que encuentra pistas que dan cuenta de ello. Por ejemplo, Lynn Catterson, una investigadora americana, en el año 2005 vuelve sobre esta historia y dice: Miguel Ángel es un estafador. El Laocoonte fue hecho por él. Entre otros datos, ella dice que es una obra falsificada por Miguel Ángel porque ella encuentra un dibujo de Miguel Ángel de una historia similar, ya vamos a ver a qué viene toda esa historia igual, en donde estaría una suerte de Laocoonte y sus hijos. Ahora, esto ignora algo que sucedió a mediados del siglo XX. Y ya lo mencioné antes, y es en Esperlonga, en donde se encontraron partes de piezas que se corresponden con este tipo de grupos escultóricos, con una técnica más que similar, con temáticas más que similares, y que claramente estaban escondidas desde hace hacía siglos. Además de todo eso, en 1905, es decir, como 4 décadas antes, se encontró el brazo que faltaba del Laocoonte. Bastante loco, ¿no? Porque se descubrió que era el original, estaba a la venta en una tienda, bueno, al día de hoy está colocado. Con lo cual, honestamente, todo esto de la falsificación del Laocoonte, teniendo en cuenta la cantidad de grupos escultóricos similares que se encontraron escondidos, suena un poco raro, porque vas a hacer una cantidad de grupos escultóricos como loco para que solamente se descubra uno y aparte tampoco fue en beneficio de él. Porque lo cierto es que ni siquiera Miguel Ángel participó de la restauración. La restauración la hizo Baccio Bandinelli. Ahora, antes de justamente ver restauraciones, recreaciones varias y demás. Y también un poco nos ayuda a comprender qué es este grupo escultórico. ¿Cuáles son las fuentes del Laocoonte? Yo les conté la historia, la más conocida. Uno entiende que esta historia se atiene a cierta mitología greco-latina. Y la mayoría identifica en la fuente de la historia del Laocoonte a Virgilio. Es decir, estamos hablando de Roma. ¿Por qué? Porque en la Eneida, Eneas, fundador de Roma, decía: en la Eneida, Virgilio cuenta la historia del Laocoonte. Entonces, todo el mundo dice: en Laocoonte, claro, lo que cuenta Virgilio, ahí está la fuente. Les voy a citar a Virgilio, les prometo que es la única cita larga que voy a hacer. En este momento, otro prodigio, mayor y más terrible aún, se ofrece a nuestros infortunados espíritus y conturba nuestros corazones desprevenidos. Laocoonte, designado por la suerte para actuar como sacerdote de Neptuno, inmolaba un enorme toro en el altar de los sacrificios solemnes. He aquí que, desde Ténedos, a través de las profundas y tranquilas aguas, horror me causa el referirlo, 2 serpientes de anillos inmensos se apoyan pesadamente en el mar y avanzan a la par hacia la costa. Sus pechos erguidos entre las olas y sus crestas, color de sangre, sobrepasan las ondas. El resto de su cuerpo, en la parte posterior, arrastra por el piélago y enrosca en espiral sus espinazos. Prodúcese un sonido en el mar espumante. Ya tocaban la tierra inyectados de sangre y fuego sus ojos ardientes, lamían con las lenguas vibrantes sus fauces silibantes. Al verlas, quedamos exagües y emprendimos la huida. Pero ellas, con rumbo certero, se dirigen hacia Laocoonte.
Primero ambas serpientes, aprisionando los pequeños cuerpos de cada uno de sus dos hijos, se enroscan en sus miserables miembros y los devoran a mordiscos. Luego arrebatan al mismo Laoconte, que con las armas en la mano acudía a prestarles socorro, y le atenazan entre sus inmensas roscas. Y después de estrecharle 2 veces por la cintura, dándole 2 vueltas al cuello con sus dorsos escamosos, le sobrepasan, irguiendo por encima sus cabezas y sus cervices. Él trata de deshacer los nudos con ambas manos. Sus vendas están empapadas de baba y de negro veneno, y lanza al mismo tiempo hacia el cielo alaridos horrendos, semejante a los mugidos de un toro cuando herido huye del ara y sacude de su cerviz la segur asestada con golpe no certero. ¿Por qué citamos la fuente directa, en este caso de la Eneida? Porque hay algunos que, atentos a las distintas fuentes, ya sea griegas o romanas, en las que se menciona el Laoconte, encuentran diferencias y dicen, ojo, cuidado, que quizás esto no está basado en la Eneida. En ese sentido, por ejemplo, una publicación que me pareció muy interesante de Herbert González Simla estudia un poco todo esto, ¿no? Porque discute un poco la fuente literaria y dice, bueno, vamos a ver, a mí me da la sensación de que si nos remitimos a las fuentes griegas, hay otra historia del Laoconte. Por ejemplo, la de Artinos de Mileto, que ya la cité antes. Él dice que 2 serpientes matan a Laoconte y a uno de sus hijos, no a los 2. Hay otras fuentes que dicen algo similar porque entienden que uno de los hijos queda vivo para de alguna manera seguir después la tradición familiar. Se citan aquí distintas fuentes, no los quiero apabillar con esto, ya con una nos alcanza como para contraponer la versión romana y la versión griega, lo cual hace que cuando volvemos a mirar la escultura del Laoconte, nos estaría dando la sensación de que se basa más en las fuentes griegas, en donde casi todas coinciden en que mueren 2 protagonistas y uno sobrevive para recuperar el don del oráculo y anunciar la caída de Troya, que fue lo que terminó pasando, ¿no? Lo que nos muestra esta escultura es que no están los 3 muertos. Uno ha muerto, el pequeño de la izquierda. El sacerdote está en proceso, pero el segundo hijo no. Y si nos ponemos más detallistas, se entiende que se aclara que el sacerdote y uno de sus auxiliares, es decir, uno de sus hijos, mueren en el altar donde se debían sacrificar los toros. En honor a Apolo, ¿no? De hecho, Miguel Ángel fue uno de los primeros que se dio cuenta de esto, porque notó perfectamente, además del ojo que tenía y lo oculto que era, que había 2 que estaban ahí atenazados por las serpientes, uno muerto y el otro en camino, pero el tercero no. Incluso, ¿no? Menciona maravillosamente el tema de la serpiente que muerde al Laoconte y entiende cómo los músculos, ¿no? Se ven atrofiados por el efecto del veneno que circula por la sangre. Las serpientes matan a Antífanes, que cae desplomado sobre el altar, están atacando al Laoconte. Y hay una que no la vemos, que debería estar atacando a la cara del sacerdote, de ahí el gesto ese horrible que tiene, hoy por hoy no ha llegado. Y hasta ahí, el otro hijo, vean ustedes, Timbreo, permanece bastante ajeno a lo que está pasando, como que estaba paralizado, pero presenciando lo que le pasa al padre y al hermano. Eso significaría que podría estar recuperando el don de la profecía, porque contempla, impotente, el destino de su familia. Esto nos haría pensar de que el Laoconte se estaría basando en las fuentes griegas. Por supuesto, los estudios son mucho más profundos, ¿no? Y que tendríamos como 2 versiones del Laoconte. Una que interesa mucho a los romanos por cuenta de Eneas y otra que tiene que ver con la situación de la guerra de Troya y punto. Ahora, el Laoconte fue recreado, no, miren, ¿por qué no? Como se armó una comisión para investigar cómo restaurarlo y de la que es verdad que participó Miguel Ángel, pero como dije, él no la hizo. Tenemos prototipos, por ejemplo, que han hecho que la obra quedara completa, en las que también intervino Baccio Bandinelli, donde se interpretaron y se agregaron las cosas que faltaban. Tenemos una caricatura fantástica diseñada por Tiziano y grabada por Niccolò Boldrini, que miren lo cansados que estarían de escuchar sobre el Laoconte, que es maravillosa esta, ¿no? Que parecen monos. Y también tenemos inspiraciones, ¿no? A cuenta un poco de todo esto del dibujo de Miguel Ángel. La serpiente de bronce,
que es parte hoy por hoy de los frescos de la Sixtina, estaría de alguna manera inspirada en el Laoconte y sus hijos. Y por supuesto uno entiende cómo impactaron estas piezas en Miguel Ángel cuando entiende su trabajo sobre los cuerpos, sobre las musculaturas, sobre las expresiones, no solamente en Miguel Ángel, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a nuestro querido Rafael y al Parnaso, en donde todo el mundo dice, vamos, este Homero está claramente inspirado en el Laoconte. Hemos hablado alguna vez en este canal del Laoconte del Greco, que amerita igual toda una entrada porque va por otro lado, pero hay una inspiración ahí y en el caso del Greco también hay un mensaje. Y por supuesto no podíamos no traer a nuestro querido William Blake, a quien le dedicamos una entrada hace poco, que se imaginarán que la historia mitológica les fascinaba al punto de crear la propia y hace también Laoconte. Una mucho más moderna y muy atractiva, así nos metemos en el siglo XX, es Sexta de Ernst, ¿no? De 1927, que es muy interesante porque casi tiende a la abstracción en la medida en que está vista desde arriba. La obra sufrió muchas restauraciones, como ya se imaginarán también estuvo en manos de Napoleón. Y la verdad es que al calor de las tendencias de respetar las piezas tal como se encuentran, por supuesto luego les fueron quitados los agregados que apostaban a esta idea de obra completa. Los impactos del Laoconte son enormes e inmediatos, porque cambió el Renacimiento, cambió la forma de entender la expresión y los cuerpos. Y ha sido, a lo largo de la historia del arte, fuente inagotable, y lo seguirá siendo, que esto, por supuesto, meritaría otro capítulo. Me lo hacen saber en los comentarios si les gustaría. Tremenda cantidad de reflexiones, constituyéndose como modelo estético, Winckelmann. En tanto, fue capaz de justamente lograr un modelo pétreo de la perfección de la atención y de los sentimientos. Voy a citar a Winckelmann. Es la naturaleza en supremo dolor, esculpido según la imagen del hombre que lucha por acumular toda la fuerza de su espíritu para sobrellevar su angustia. Mientras su sufrimiento hincha sus músculos y tensa los nervios, la frente muestra la valentía de su alma, y en su terrible esfuerzo por dominar el dolor y la expansión contenida de sus sentimientos, su pecho se alza por la respiración contenida. El temeroso suspiro que procura detener agota el abdomen y ahueca los costados, y al mismo tiempo nos indica el movimiento de sus vísceras, etcétera, etcétera. Claramente para Winckelmann es el motivo de su reflexión estética, lo será también para Lessing. Piensen que siglo XVIII y XIX, ¿no? El nacimiento de la estética, el nacimiento de los debates sobre el concepto de belleza, de perfección, de arte. Tomaron al Laoconte como un modelo sobre el que construir cosas, ¿no? Goethe también escribirá un artículo sobre el Laoconte, y no habrá historiador del arte que no sienta la necesidad de referirse al Laoconte en algún momento. Por supuesto, fue objeto también de historias literarias, de poesías. Y es que, la verdad, el Laoconte abrió un mundo. Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero que la hayan disfrutado, espero que hayan degustado de volver a Grecia, a la antigüedad. Por supuesto, si son temas que les parecen interesantes, tocamos bastante poco aquí el mundo antiguo, me lo hacen saber en los comentarios. Y si les gustaría que, quizás ya como especial de martes, volvamos sobre reflexiones que ha suscitado el Laoconte en relación, por ejemplo, a la teoría de la estética, y quizás los principales protagonistas de ella que se remiten a esta historia, me lo hacen saber también en los comentarios. Así que los voy a leer atentamente. Ya saben, si les gusta este contenido, me acompañan con un like, no olviden de suscribirse, tienen mis contactos de redes y la página web para suscribirse también, todo es gratuito. Siempre que mencionan el canal, que comparten algo de su contenido, a mí me hacen un mundo y me ayudan a difundirlo. Y me callo de una buena vez, como digo siempre. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.